Esta vez no son redes, esta vez no sobreabundó. ¿Es una pesca milagrosa? Sí, es una pesca milagrosa. Pero fue con un solo anzuelo, con un solo pez y con una sola moneda y con un solo propósito: pagar esos impuestos que no eran tan justos como parecía. Sigue siendo una pesca milagrosa, ¿no? Buenas noches, ¿cómo andan? Algunos de acá saben que hace un tiempo empecé a pintar. La idea era contarles un poco por qué empecé a pintar, cuál fue un poco mi proceso creativo para llegar a ese punto, y después contarles un poco lo que Dios me estuvo hablando desde que yo empecé en ese camino. Esta obra se llama Dejá todo y subite. Yo trabajo en una oficina en Punta Carretas, que es un 7º piso, y hace un par de años, de tarde me quedaba trabajando después de horas, estaba como copado con mi trabajo, y siempre a la hora de ponerse el sol, miraba hacia la derecha por la ventana y veía una barquita pasar. Yo decía, pero a esa hora no se sale a pescar. Y me llamaba la atención, y de alguna forma sentía que era como que pasaba Jesús y me decía, vení, vamos a dar una vuelta, vamos a charlar un poco. Y yo le decía, sí, pero pará que estoy trabajando. Al otro día, estaba de tarde, se ponía el sol, a la misma hora, miraba, pasaba la misma barca de vuelta. Vení que quiero hablar contigo. Bueno, pero para que voy a agarrar un poco de comida o agua, porque capaz que nos das hambre, capaz que... Y así, excusa tras excusa, ¿no? Para que capaz que hace frío, dejá todo y subite. Si soy yo el que te está llamando, no te va a faltar nada. Y bueno, así empezó un poco esto de sentía que en mi vida cristiana estaba como un poco frío, pero que Jesús estaba ahí, pasando en la barca, diciéndome, tenemos que hablar, vos y yo tenemos que hablar. Y ahora sí les voy a contar un poco cómo yo llego a este punto de estar pintando estos cuadros. Cuando yo tenía 8 años íbamos al Club Juventus con mi familia, y cuando salíamos, era sábado de tarde, enfrente a la Plaza del Entrevero hay un salón de maquinitas. Íbamos y jugábamos un poco a las maquinitas. Y a mí me encantaba, o sea, quedaba fascinado con todo. Sobre todo con los flippers, los pinball, no sé si se acuerdan. Capaz que hay gente que ni los conoce. Y yo veía, escuchaba el sonido y veía los colores y las luces y la interacción y que ganaba puntos y a veces me ganaba otra ficha y lo que sea. Con 8 años aquello era una locura para mí. A tal punto que cuando volví a casa, un día volví a casa y dije, no, o sea, yo me tengo que armar esto para mí. Y agarré una caja de zapatos grande, unos dry pen que tenía, medios gruesos, unas bolitas, y empecé a pegarle cosas adentro de la caja de cartón y me empecé a armar mi propio flipper. Y dije, wow, esto funciona, esto me gusta. y jugaba con los colores y eso fue evolucionando, ¿no? En un momento me acuerdo que yo desarmaba mucho autitos y cosas, sacaba las lucecitas y le empecé a poner lucecitas al flipper también. Y en un momento vos lo veías y decías, bueno, no está tan mal. Era divertido. Me acuerdo que venía mi primo a jugar a casa y el sistema de puntajes era, yo había hecho unos papelitos que decía 200, 500, y iba viendo lo que iba haciendo y le iba poniendo los papelitos de los puntajes. Y bueno, a los 12 años tuve la bendición de viajar a Estados Unidos, un viaje familiar. Cuando llego allá, mi tío, siempre muy en el tema de las computadoras, le había comprado a mi primo un programa para hacer videojuegos. Esto es en el año 96, no había ni siquiera Windows como ahora, era Windows 3.1. Y me acuerdo que empecé a probar ese programa, a empezar a hacer videojuegos, y aquello me gustó más que el flipper inclusive. Yo dije, o sea, me daba cuenta que eso me gustaba y que me quería dedicar a crear cosas. Esa energía creativa que yo le llamo, eventualmente se fue hacia la música. Me encanta la música, me encanta producir música. Y con 16 años empecé a hacer música electrónica. Gracias a Dios me fue bastante bien. Uno de los temas salió a la venta en una plataforma que es donde los DJs compran música. Y hay un chart que es tipo el top 100, ¿tá? Y si quedabas en el top 10, podía pasar cualquier cosa. O sea, te podías disparar la fama tal cual.
Y el segundo tema que saqué empezó a subir, a subir, a subir, a subir, a subir, y en una queda número 11. Me acuerdo que el dueño del sello, Marcelo Castelli, un DJ uruguayo, me dice, vamos a comprar nosotros a ver si queda el 10. Porque una vez que entraba en el 10, pero en serio que podía pasar cualquier cosa. Esos temas que escuchás después todo el verano en la radio, ¿viste? Bueno, pero Dios no quiso que quedase en el 10. Ahí le seguí dando, seguí insistiendo con la música. No me había convertido ahí todavía. Y eventualmente me fui a España, después volví, y cuando me volví empecé a trabajar en Sudamérica. Y ahí conocí a Gabriel. Y yo ya estaba con la idea de empezar a programar, a dedicarme a programar. Y le empecé a meter a eso también bastante esfuerzo y empecé a hacer mis propias aplicaciones. Pero con la idea de hacer un videojuego siempre. Y charlando de todo un poco, bueno, ahí nos enteramos que los dos creíamos en Dios. Y empezaron a surgir ideas, proyectos, hacer videojuegos, esto, aquello, y de a poco se iba desarrollando una relación. Y claro, o sea, yo en mi vida cristiana había muchas cosas que me faltaban entender y aprender. Y por suerte Dios me puso una persona con la que yo me pude crecer en Dios de forma sana, a través de un amigo, ¿viste? Como Él hace las cosas. Entonces ahí empecé a entender algunos principios. Me acuerdo que empecé a entender principios bíblicos sobre lo que era la economía y empecé a confiar en Dios en esa área. Cuando empecé a lo que le decía, empecé a confiar en Dios en esa área, mi economía dio un salto impresionante. En cuestión de 6 años se quintuplicó mi sueldo. Y lo más curioso es que la mejor parte ni siquiera era dinero, era que yo empezaba a hacer referencia y podía ayudar a otras personas a partir de esa bendición. Y ahí es cuando te das cuenta que esa bendición viene de parte de Dios, cuando te supera a vos, cuando vos solamente sos un canal para bendecir la vida de los demás. Y lo que significa un poco esta obra es, este soy yo. Eso es como una visión de lo que dice Malaquías sobre que se van a abrir las compuertas del cielo y se va a derramar bendición hasta que sobreabunde sobre vosotros. Y yo siento que esa bendición cae en mi vida y salpica a los demás. En un momento difícil económico de mi hermano, el año pasado, pude estar ahí, ayudarlo, a tal punto que ahora está en un trabajo que gana el doble y está mejor y tiene opción de crecimiento. Y esas cosas creo que es donde vos empezás a ver esto. Con un amigo me pasó parecido. Tengo un amigo que siempre había tenido como trabajos en los que él no estaba conforme, ¿viste? Y en un momento yo le dije, vos tenés que dedicarte a programar. Y me acuerdo que me habían regalado una computadora y yo le dije, tomá esta computadora, empezá a meterla a programar, yo te ayudo, vamos a buscarle la vuelta. Y eso llevó años, ese proceso, y eventualmente él consiguió trabajo y ayer me escribió de que le habían aumentado en 10.000 pesos el sueldo, el primer año que empezó, hace 1 año y medio que empezó a programar, y ya está él ayudando a su familia, a los padres, a lo que sea, que están con deuda. Entonces ahí es cuando vos ves que vos confías en Dios y Dios te ayuda a vos bendecir a otros. Y esta obra habla un poco de eso. Les voy a contar un poco lo que pasó con el tema de los videojuegos. Al día de hoy, yo estoy desarrollando videojuegos para la empresa en la que trabajo. Muchas gracias. Y lo que pasa es que yo con la música llegaba a personas, capaz que 1.000, 2.000, no sé qué, no sé cuántos. Bueno, resulta que el videojuego lo jugaron 3 millones de personas. Y no es que es mío y que yo estoy cobrando cada vez que alguien entra al juego. Yo fui parte de ese proceso en mi trabajo y soy como el encargado de ese videojuego que llega a tantas personas, impacta vidas porque está pensado para los niños. Y a su vez poder rendir y ser de bendición en mi trabajo. Entonces ahí yo quería compartir un poco un mensaje sobre todo para los jóvenes. Va a haber un momento que vos vas a decir, bueno, ¿qué tengo? Me gusta esto, me gusta aquello, ¿qué hago con esto?
y vamos a buscarle la vuelta, hagamos planes, hagamos estrategias, porque en realidad tenés que adorar a Dios, con lo que sos, con lo que tenés. Y Él se va a encargar del resto, pero vos tenés que dar el primer paso. Mi proceso duró 30 años, desde que empecé con 8 años a hacer flippers hasta que 3 millones de personas lo vieron. Yo tengo 38 años. Entonces, después de 30 años de un proceso creativo, empiezo en realidad ese camino, ¿no? Recién empieza a verse los frutos. Entonces, a veces, ojalá que tu proceso no dure 30 años. Igual te quiero decir que lo disfruté mucho esos 30 años. Pero métanle a lo de ustedes, a lo que les gusta, porque empieza a rendir frutos para Dios y es una cosa que te prospera impresionantemente. Y así pasaron años, desde que conocí a Gabriel, de que empecé a confiar en Dios en algunas áreas de mi vida. Y de a poco empecé como a quedar en una zona de confort. Casa, buen sueldo, amigos, hermanos, familia, etc. Lo que en tu vida sea la zona de confort, ¿no? Y hace unos 3 años más o menos, fui a Mallorca porque yo tenía familia en Mallorca. Y ya no andaba muy bien, ¿viste? Salía a caminar, salía a orar, salía a buscar de Dios. Yo entendía que algo se venía, pero no me sentía muy bien. Y un día fuimos a hacer un trekking, como un paseo por arriba de la montaña, un lugar cerca de la capital. Llegamos a la parte más alta de la montaña, no te creas que eran de 3.000 metros, eran 500 metros o algo así. Y había una paz impresionante. Me acuerdo que caía un rayo de sol entre los árboles, me senté en el piso y los árboles se movían todos suave así, y hallé paz, me encontré en el medio de la paz. Y dije, tuve un pensamiento raro que fue, vine hasta acá arriba y no traje nada para ofrendarle a Dios. Bueno, pensamiento raro, no sé ni por qué lo tuve, pero lo tuve. Y enseguida entró como una tormenta y empezó a caer unas gotas de agua fría, estábamos mal abrigados y tuvimos que bajar medio de apuro. Si te agarra la tormenta arriba de la montaña es peligroso. Son todas las rocas resbaladizas y bueno, empezamos a bajar, medios asustados. Pero llegamos al auto, llegamos sanos y salvos y bueno, y me fui a dormir. Esa misma noche tuve un sueño bastante nítido, bastante lúcido. Yo ya había entendido que venía de parte de Dios. Estaba en un lugar al aire libre, habían como unas columnas y había gente. Y de repente, de mi lado derecho, venía todo como una tormenta de arena y como salía luz de adentro de la tormenta de arena y eso era destrucción y venía hacia acá. Y cuando eso venía, yo le grito a la gente, no miren, y cerraba los ojos. Cuando abro de vuelta los ojos, había gente que había sido llevada. Cierro de vuelta los ojos, asustado de lo que podría llegar a pasar, y cuando los abro de vuelta, veo enfrente mío flotando un altar, vacío. Ahí me desperté, quedé bastante perturbado y se ve bien ahí, ¿no? Y ahí me di cuenta que estaban problemas, básicamente. Digo, con todas las cosas que Dios me venía dando, con toda la prosperidad, con toda la bendición, todo así, yo no estaba llevando nada al altar, yo no estaba ofrendando nada. Y tenía algunas confusiones de que si tenía que ofrendar mi tiempo, si tenía que ofrendar de mi dinero. Y una vez Dios me dijo, iba caminando por la calle y Dios me dijo clarito, mira, está todo bien con tu tiempo y con tu dinero, pero yo quiero lo mejor de vos. Pero ¿cómo? ¿Lo mejor de mí no es mi tiempo ni mi dinero? Y ahí estuve con esa duda años de qué significaba eso. Y eventualmente lo entendí. Entendí que lo mejor que tenemos es nuestra adoración y pensaba un poco, ¿qué le regalás a un millonario? A alguien que tiene todo. ¿Qué le regalás a Dios? Si Él te dio todo lo que vos tenés. Y eventualmente con los meses y meditando sobre este asunto, me fue sumamente claro qué es lo que realmente es nuestro. Y son tus decisiones. El libre albedrío es real. Lo único que vos tenés son tus decisiones. Y en este proceso también me ayudó bastante Gabriel y Karina, de empezar a entender
¿qué pongo en el altar? O sea, yo estaba desesperado, decía, no, algo tengo que hacer. Bueno, ¿qué sé hacer? Sé hacer música, sé hacer programación. Quería llevar algo ahí, empezar a con mis dones, con mis talentos, con todo lo que Dios me había dado, empezar a ponerlo al servicio de Dios y que empiece eso a dar frutos. Entonces, lo que empezó a pasar es que yo pinto para contar las maravillas que Dios hizo en mi vida. Eso me llena, eso me hace bien. El año pasado fue bastante duro y en esto encontré como un empuje tremendo de parte de Dios diciéndome, vos tenés eso, ponelo acá y yo me encargo del resto y vas a ver cómo eso va a funcionar. Y realmente es una bendición tremenda lo que ha pasado con los cuadros. Yo empecé a pintar en febrero, ya tuve 1, 2, 3 exposiciones, voy a tener y 2 más. El primer año que empiezo a pintar, 5 o 6 exposiciones, no es normal. Y lo que ha pasado es que yo le llamo a esto prédica espontánea o evangelización flash. Voy caminando por la calle, me pongo a charlar con alguien, lo escucho un poco, me empieza a hablar, le digo, ¿qué haces vos? Pinto, saco el teléfono, le muestro los cuadros, le empiezo a contar de qué tratan los cuadros y ya si la persona tiene un poco de sed espiritual, está buscando de Dios o está ahí, ya te escucha, ya ves si va a enganchar eso, ¿no? Y la verdad que es impresionante, a las 60, 50 personas, no sé, que he hablado de esto ya a partir de los cuadros, les he contado sobre las maravillas de Dios. Y con 2 de esas personas hemos llegado a hacer oración de fe y se han convertido, obviamente precisan discipulado, pero esto no me había pasado nunca. Entonces eso es un poco la introducción de por qué estoy pintando. Estos cuadros son bastante simbólicos y emocionales en mi vida, de procesos que tuve que pasar por meses y todo así, pero finalmente pude hacer los bocetos, después me fui a la computadora, los mejoré, los proyecté, los dibujé y los pinté. Y lo que le contaba a Santiago hace, ¿qué habrá sido? Hace 4 meses, 3 meses por ahí, dije, Dios me empezó a hablar de la vida de Pedro, en antagonismo con la vida de Judas. Y ahí Dios me empezó a mostrar quién era Pedro, qué había pasado con él, cómo había sido su proceso. Y lo que les quiero presentar se llama la pesca milagrosa y es el proceso de Pedro. Lucas 4, del 38 al 39. Entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en casa de Simón. La suegra de Simón tenía una gran fiebre y le rogaron por ella. Él, inclinándose hacia ella, reprendió a la fiebre y la fiebre la dejó, y levantándose ella, al instante le servía. ¿Viste? Eso es lo que pasa cuando Jesús va a tu casa. Entra a tu casa, pone un pie adentro, ya en el momento que puso el pie adentro, prepárate. A ver, ¿qué está pasando acá? Tenés a tu suegra enferma, esto te trae problemas con tu esposa, hay todo un ambiente tenso, hay enfermedad y hay discusión. Bueno, déjamelo a mí. Ya está. Lo que de repente era un problema, ahora te dice que la está sirviendo. Segundo después, lo que era un problema y te tenía trancado, ahora te sirve. Unos versículos después, Lucas 5:1, viste que decía que Jesús entró a la casa de Simón, ¿no? No dice nada que Simón le dijo, ven a mi casa, nada, fue él que entró. Aconteció que estando Jesús junto al lado de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Maestro, toda la noche hemos estado trabajando. ¿Alguna vez trabajaste toda la noche para no encontrar nada? Es duro, ¿no? Pero de repente hay como una chispa de humildad en Simón. Ok, ya probé, soy experto, soy pescador profesional, esta es mi barca, este es mi lago, lo hago hace años. Pero en tu palabra voy a echar la red, total no pierdo nada. La echa, ya no salía.
ya no podía ni siquiera sacarla. Empiezan a sacar los peces desesperados, empieza a llenar la barca se empieza a hundir, llaman a Jacob y a Juan que estaban ahí, vengan porque esto es ahora. Viste que dice que Jesús entró a la barca, ¿no? Tampoco lo invitó Simón. Pero sí le pidió que lo empuje un poco para afuera. Y vos, a cualquier persona que le pedís un favor, tratás de retribuirle el favor. Entonces Jesús le retribuye el favor. Gracias por tu servicio. Acá tenés 2 barcas llenas de peces. Sos rico. Chau. Así pago yo. Pero ¿sabés qué? No soy de este mundo. Tengo algo más para vos. Ok. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Hace un rato le había dicho maestro. Ahora le está diciendo Señor. No solo eso, sino que le está diciendo, soy pecador, no merezco estar acá en esta barca. Entonces viene Jesús a tu casa, te arregla tu casa, viene a tu trabajo, te arregla tu trabajo, ve que tenés el corazón listo y te dice, bueno, ya está, nos vamos. Básicamente es eso lo que pasó ahí. Que es contra lo que Jesús peleaba de los fariseos, ¿no? Que ellos, por creerse maestros de la ley, se pensaban que eran santos y que eran justos. Y este le dice, no, alejate por favor, yo no soy eso, soy todo lo contrario. Me gusta, vámonos. Entonces ahí surge un dilema. Vos tenés ahí las 2 barcas llenas de peces. Es el milagro de tu vida. Nunca había visto tanto pescado junto en toda tu vida. ¿Y qué hago? ¿Qué hago? ¿Me quedo con el milagro? ¿O este tipo acá que es el que hizo el milagro? ¿Qué hago? No. El negocio es este. El negocio no son esos peces. Y ahí empieza la segunda parte de esta presentación que les quiero hacer, que se llama Un hombre de negocios. En Mateo 13, 45 al 46... También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, Jesús, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. La palabra dice que en el momento que Jesús les dijo, ahora van a ser pescadores de hombres, ellos dejaron todo y lo siguieron. Dejaron eso que tenían, vendieron eso que tenían y compraron la perla preciosa que era Jesús. Entonces ahí empezamos a ver que en realidad Simón entendía de negocios. Pero le llamó maestro y le siguió solo cuando vio que el negocio era bueno. Y ahí empieza la montaña rusa de la vida de Pedro. Empezó a seguir al Señor. El Señor alimentó a 5.000, después alimentó a 4.000, sanaba de asientos, calmaba las tormentas, llenaba las redes. Imagínate para un pescador que alguien diga, no más tormenta, o sea, puedo salir a pescar cuando quiero. Y no solo eso, sino que lleno de peces. Vamos. Y esta parte me encanta. Es cuando Jesús anda sobre el mar. Cuando viene Jesús sobre el mar, dice que todos se asustan. Pero Pedro le dice, si realmente eres tú, manda a que yo vaya a ti. Porque Pedro había empezado a entender cómo funcionaba el tema de los milagros. Era cuando Jesús decía las cosas. Wow, mi maestro camina sobre el agua, yo también. Vení. Este negocio es buenísimo. No solo calma las tormentas, salen peces, puedo caminar sobre el agua, o sea, voy a ser el pescador de la historia. Mejor no puedo estar. Después ve la transfiguración. Bueno, ahí la cosa se empieza a poner más profunda, ¿no? Ya de repente esa persona que tenía un don, que hacía milagros y todo, de repente ve otra realidad espiritual, a tal punto que en un momento Jesús le pregunta, ¿qué dice la gente de mí? ¿Quién dicen que soy? Y Pedro le dice, tú eres el Cristo. Bien, Pedro, eso no te lo reveló tu inteligencia, eso te lo reveló Dios en los cielos, desde los cielos. Y en ese mismo momento que Pedro confiesa a Cristo, Cristo confiesa a Pedro. Dice, tú eres Pedro, le dice. Pero en realidad todavía era Simón.
Pero Jesús ve en nosotros más allá de lo que nosotros vemos. Y un poco después, Pedro es llamado Satán por mirar asuntos de él, no los de Dios. Porque claro, el negocio para Pedro era perfecto. Estaba con el Señor, había pasado todo eso. No, ¿para qué te vas a morir si estamos bárbaros? Dice el Señor, mía es la plata y mío es el oro. Mateo 17, 24, 27. Este cuadro me encanta. Me divertí mucho haciéndolo. Cuando con Gabriel empezamos a hablar del tema de hacer videojuegos, aplicaciones, empezamos como a hacer un emprendimiento ahí en el aire que estaba en nuestras cabezas. No me acuerdo ni cómo, cuando tuvimos que poner un nombre, le pusimos Coinfish, que en inglés significa pez moneda. A mí me encantaba este pasaje bíblico. Entendía que de alguna forma, si precisás algo, el Señor hace así y lo tenés. A Simón le gustaba eso. Cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas y le dijeron, ¿vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Y él dijo sí, sin saber si había dinero, dijo sí, se adelantó. Eso es típico de Pedro. Y cuando entró Jesús, se le adelantó y le hizo un planteo sobre lo que muchas veces nosotros en nuestra vida cotidiana nos hacemos. ¿Es justo pagar impuestos? Me mato laburando y después vienen y se me llevan todo. ¿Sabes qué? Ese impuesto que te quieren cobrar no es justo, le dijo Jesús. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero, que es una moneda de plata. Tómalo y dáselo por mí y por ti. Esta vez no son redes, esta vez no sobreabundó. ¿Es una pesca milagrosa? Sí, es una pesca milagrosa. Pero fue con un solo anzuelo, con un solo pez y con una sola moneda y con un solo propósito. Pagar esos impuestos que no eran tan justos como parecía. Sigue siendo una pesca milagrosa, ¿no? Ahí Simón dijo, no, esto ya es demasiado. O sea, ahora resulta que salen monedas de plata de la boca de los peces. Ya ni siquiera tengo que pescar e ir a venderlo. Es sacar la moneda. O sea, el cajero automático de Jesús de la época eran los peces. ¿Cuánto precisás? Va para ahí un pescado, ya está lo tuyo. Pero no sé si se fijaron que acá habían unos cuantos peces. Dice la historia que... Esto no es bíblico, por las dudas. Que estaban los peces ahí aburridos. ¿Qué comiste hoy? Una mosca. Sí, lo mismo todos los días, ¿no? Sí, ya. No hay nada nuevo acá en este lago. Capaz que nos tendríamos que ir para otro lago, pero no podemos ir a otro lago, ¿no? No. Está. Bueno, está bien. Llega uno desesperado y dice, ¿se enteraron? ¿Qué? No. El Señor va a hacer un milagro. ¿Dónde? Vamos para allá. Vamos. Y se pusieron todos como locos, se corrió la voz y fueron todos. ¿Y dónde es? Y no sé, poné Google Maps. Bueno, no, faltan 2000 años para Google Maps. Vos sabés cómo llegar. Y siguieron todos a uno, llegar. Y dije, ahí está el Señor, es ahí. Y empezaron a saltar todos para todos lados, re contentos, saltaban de la alegría, querían entrar a la red, no sabían ni qué hacer. Estaban sirviendo al Señor. Pero este que está acá, estaba con tanta algarabía que en unas se llenaron las redes, los barcos, las cosas, y yo no estoy dentro de ninguna red. Y quedó afuera de la red. Pero no estaba contento. No, yo nací para servir al Señor. Esa era mi ocasión. Yo esto no me lo vuelvo a perder. Un tiempo después se volvió a correr la voz. El Señor va a hacer otro milagro. ¿Qué va a hacer? No sé, precisa plata. Bueno, este pez salió desesperado a buscar todo por el fondo del mar, a ver si encontraba algo. Revolviendo, y encontró una moneda, de un naufragio que había caído una moneda. Se metió la moneda en la boca, pero después se dio cuenta que con la moneda en la boca no iba a vivir mucho tiempo. Entonces la tenía que escupir, esperar a ver cuándo el Señor iba a hacer el milagro, agarrarla de vuelta, y así estuvo un tiempo. Hasta que finalmente, es acá. Y ahí cayó, un anzuelo. ¡Oh! Yo nací para servirle al Señor. Este milagro es mío. Ahí lo tenés, el pez más famoso de la historia. Y yo lo quería honrar.
Así que 2000 años después, Él está acá, enfrente a ustedes, porque en esa época no habían selfies. Salúdenlo. Y murió. Sí, bueno, vamos a decir las cosas como son. Murió. Pero ¿y? ¿Qué muerte? Espectacular. Vio los ojos así de Pedro y le dijo, las veces que me quisiste agarrar y zafé, pero hoy está todo bien, vamos arriba. Tomá la moneda de plata. Y Pedro así. Ah, no, este negocio es tremendo. Y bueno, toda historia, es típico esto en las películas de Hollywood, en muchas cosas que en realidad están influenciadas en la Biblia, tiene como su momento de reflexión. Llegó el momento, llegó la hora del Señor y Simón tenía que dejar de ser Simón y tenía que convertirse en Pedro. Tenía que dejar de ser un pescador de Galilea que había tenido un golpe de suerte. Y llegó el momento, igual que los milagros, ¿no? Con la palabra de Jesús ahora ocurre algo similar. Jesús le dice a Pedro que lo va a negar. Es lo mismo, ¿no? O sea, Jesús dice una cosa, ese algo se cumple y la persona sale totalmente transformada. Funciona exactamente igual que el milagro. ¿Me vas a negar? No. ¿Cómo te voy a negar, Señor? Si estamos bárbaros. Mirá lo que es esto. Sanamos gente, salen monedas de plata de los peces. Caminé sobre el agua. ¿Para qué? ¿Para qué querés parar esta montaña rusa? Si estamos bárbaros. No. ¿Me vas a negar? No. Yo voy contigo hasta la muerte. Y el Señor te mira, calla de amor, y ahí empieza. Y un poco esto sí me gustaría verlo en la palabra, en Lucas 22, 31 al 34. El Señor había estado invirtiendo en Pedro, había invertido en el mejor activo del mundo, la fe. Toma un milagro, toma el otro, camina conmigo, transfiguración, caminaste sobre el agua, se sanaron cientos, pasamos bomba en la boda. Y me puedo imaginar la fe de Pedro subiendo, porque el Señor sabía lo que se venía y sabía que iba a precisar las pilas bien cargaditas de fe. Simón, Satanás te ha pedido por ustedes para zarandearlos como a trigo, pero yo he rogado por ti, para que tu fe no falle. Pero no dijo tu familia, no dijo tu salud, no dijo tu trabajo. ¿Qué dice ahí? Para que no falle tu fe. Entonces ahora te toca a vos. Es hora de tu proceso. Y tal cual, ¿no? Llega el momento. Están ahí. A Pedro le dicen, vos sos de ellos. No. Al rato, pero vos estabas con ellos. No. No. O sea, vos sos con ellos porque hasta tu forma de hablar te traiciona. Tu forma de hablar te traiciona. Había pasado 3 años con el Señor y ya había empezado a hablar distinto. Y canta el gallo. Jesús lo mira, Pedro lo mira y se acuerda, sale para afuera a llorar amargamente, deshecho. ¿A qué Jesús entregaste? O negaste en realidad. ¿Al que te llenó las redes? ¿Al que sanó a tu suegra y te arregló toda tu casa? ¿A cuál estás negando? ¿A cuál tenés para elegir? ¿Al que te hizo caminar sobre el agua? ¿Al que alimentó 5.000? Tenés para elegir. ¿Cuál querés negar? La próxima vez que Pedro vio al Señor, el Señor estaba muerto colgando una madera. Pero para él era más que el Cristo, era su amigo. Duro, muy duro. Y acá llegamos a la conclusión y al cierre. Y básicamente
todo este proceso que te estoy contando es algo que el Señor me vino mostrando de a poco, iba a orar, me mostraba un poco más, pensaba en esto, me mostraba un poco más, escuchaba una canción, me hablaba un poco más, y yo fui como armando piezas del puzzle, ¿no? Y dije, no, esto yo lo quiero pintar, yo preciso materializar esto que me está mostrando Dios porque para mí es interesante. Es más, veo un espejo de mi propia vida en esto. Quiero entender este proceso y quiero entender quién fue Pedro. Y todos somos Simón. Somos todos Simón. Es tu decisión si querés convertirte en Pedro. Él ve un Pedro en todos nosotros. Él quiere sanar tu familia, quiere bendecir tu trabajo, que seas referencia para otros, pero tenés que pasar por el proceso. De repente, un pescador olvidado de Galilea se convierte en Pedro. ¡Wow! Todos somos ese pescador olvidado hasta que Jesús aparece en nuestra vida. Algunos tienen más exposición, otros menos, pero la relación que tenés con el Señor vale todo. Y yo me pregunto, ¿no será que el Señor ya llenó tus redes? ¿No será que el Señor ya llenó mis redes? ¿No será que el Señor ya miró a tu vida y te vio intentando toda la noche, te vio intentando meses, años? El problema no es que no puedas o no sepas hacerlo. El Señor te mira y te dice, intenta una vez más, pero esta vez hacelo mi palabra, hacelo mi nombre. Pero en tu palabra echaré la red. ¡Pum! Ahí mismo Pedro se convierte, deja todo y lo sigue. ¡Qué momento!, ¿no? ¡Qué momento! Y si el Señor aún no te llenó las redes, pedile con ganas. Todo milagro trabaja en la fe. Pedí con fe y cuando finalmente llegue el día que el Señor te llene las redes, hacé como Pedro. Deja todo y seguir. Y de a poco empezás a dejar de ser lo que el sistema dice que sos. Un fracasado, un pescador pobre de Galilea, un tipo que intentó toda la noche y no pescó nada, no servís para esto, no servís para aquello, y el sistema empieza pum, 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 a tratar de armar tu identidad. Y empezás a pasar por el proceso y empezás a dejar de tener la identidad del sistema y empezás a hacer lo que Dios ve en vos que sos. Y ahí la cosa empieza a andar. Padre, háblanos. ¿Qué es lo que nos quieres decir en esta noche? ¿Qué es lo que tú quieres compartir acá con tu iglesia, con tu congregación? Permítenos estar sensible a lo que nos quieres decir, Padre. Y de repente puedo verlo. Está ahí Pedro con Juan en la puerta del templo. Y hay alguien que le pide una limosna. Y Pedro y Juan paran y lo miran y le dicen, mírame, no tengo plata, y me puedo imaginar a Pedro acordándose cuando salían monedas de plata de la boca del pez. No tengo oro, y me lo imagino a Pedro sacando 2 barcos llenos de red, pero lo que tengo te doy. Ya no soy más el Simón de las circunstancias. Se me acabó ese oro y se me acabó esa plata. Ahora soy Pedro. Ya negué al Señor en el pasado, no lo niego más, porque yo estuve en Pentecostés el día que Él nos mandó su Espíritu Santo y ya no soy el mismo. Ya no dependo de circunstancias. Lo que tengo te doy, el Espíritu Santo, esto es eterno. Ese soy yo. Es imposible negarlo. Vive en mí. Pero es tu decisión invitarlo a que viva en ti. Es tuyo pedirlo y es de Dios darlo. Lo dice la Escritura.
Pero acá hay uno más grande que Pedro. Yo soy más que un buen negocio. Soy más que milagros. Soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Soy el Hijo del Hombre, rompedor de cadenas. Soy el camino, la verdad, la vida. Soy Yeshua, Jesús, como me quiera llamar. Soy el Hijo de Dios. Yo soy. Cuando vinieron a buscar a Jesús, Él les preguntó: ¿a quién están buscando? A Jesús de Nazaret. Yo soy. Dice que cayeron para atrás y se tumbaron. Cuando Dios mismo estaba usando su nombre, no aguantaron. ¡Qué confusión! Fueron a matar al creador de la vida. Muchas gracias. Ponete en pie en esta noche ahí donde estás y vamos a adorar a Dios por un instante. Te exaltamos, Rey. Gracias por esta palabra viva que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser, Señor. Gracias. Cantémoslo juntos. Y en lo que harás de mí, que se escuche tu voz declarando: yo creo en ti, confío en ti. Y en lo que harás de mí, y aún en el pozo conmigo estás. Y aún en el pozo conmigo estás. Y aún en el pozo conmigo estás. Tú nunca me dejas, siempre estarás. Mi Dios. Dios te está llamando en esta noche. ¡Aleluya! Joven, Dios cree en ti. ¡Aleluya! Y quiere que seas un Pedro en sus manos. Te adoramos, Santo Rey. Yo creo en ti. Dile: confío en ti. Y en lo que harás. Quiero escuchar tu voz declarando. Lo que acabas de ver, ahora te pedimos que nos ayudes a crecer. Suscríbete a nuestro canal, activa la campanita y compartí. Y si querés colaborar económicamente, te dejamos el link de PayPal en la descripción.